Muy bien. Vamos a ver algunos de los propósitos de Pablo al escribir esta carta. Ya vimos los temas principales. Y ahora los propósitos. Pues primero sabemos que él escribió Romanos para preparar el camino para su visita a Roma y para su misión propuesta a España. En el capítulo 15 tenemos esta cita. A ver, José Luis, ¿nos haces el favor de leer esta cita? Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que, después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Entonces, obviamente, él tiene en vista la idea de contar con la ayuda de la iglesia en Roma para sus misiones futuras. También, aparte de contar con su apoyo y explicar su misión propuesta, él explica por qué no les había visitado antes. Es donde menciona los estorbos, quise, pero no pude, etc., ¿no? Ahora, hay dos perspectivas acerca del propósito principal de Pablo. ¿Por qué escribió una exposición teológica tan pesada a los cristianos si simplemente quería contar con su apoyo en las misiones futuras a España y eso? ¿Cuál fue su motivación al escribirles? ¿Fue más por sus propias necesidades, o sea, de contar con apoyo para su misión futura? ¿O fue más por las circunstancias de la comunidad en Roma? Vamos a considerar las dos perspectivas brevemente aquí. Los que consideran que Pablo tenía en vista más sus propias necesidades dicen que Pablo tiene planes de plantar iglesias en terreno virgen, España, y él hará escala en Roma y espera contar con su apoyo económico. Él utiliza el verbo propempo, que significa ayuda en el camino con apoyo material. Es un punto, ¿no?, que tienen los que consideran que él tiene más en vista sus propias necesidades. Otra cosa es que el tenor teológico de la carta es para comprobar que él sea ortodoxo y digno de apoyo, ¿no?, que no es un profeta falso, etc. Él escribe como para decir, esta es mi doctrina, es una doctrina bien fundamentada, etc. Sin embargo, ¿por qué no menciona España antes del capítulo 15? ¿Y por qué elabora su perspectiva teológica con un enfoque sobre la relación entre la ley y el evangelio, entre el judío y el griego? ¿Por qué pasa tanto tiempo hablando de esta perspectiva? En resumen, parece que Pablo tenía algo más definido en mente que un simple deseo de presentarse y juntar apoyo para su misión. Vamos a ver el otro lado, de los que consideran que Pablo tal vez tenía en mente algunas cosas dentro de la situación en la iglesia. Uno, él tiene en mente las luchas pasadas en Galacia y Corinto y quiere mediar o prevenir posibles tensiones entre cristianos judíos y cristianos gentiles. Tal vez él ya está harto de los problemas que ha tenido en otros lugares, y antes de que surjan problemas más graves entre los dos grupos en Roma, a lo mejor él quiere prevenir esas rivalidades o estos conflictos antes de que ocurran. Él también tiene en mente pidiendo oración por la posible crisis venidera en Jerusalén, y pide sus oraciones por su visita en el capítulo 15, del 30 al 32. Sí tiene en mente la necesidad de establecer una base misionera para su trabajo en España, pero no es el todo. Y quiere defenderse como apóstol y quiere presentar y defender su evangelio a una iglesia que no había recibido la enseñanza todavía de un apóstol. Y la razón más completa tal vez es que quiere explicar a fondo la relación entre judío y gentil en el plan soberano de salvación de Dios. El grupo más grande de los gentiles rechazaba a los judíos cristianos
el 14:1 hace referencia a este rechazo, porque todavía ellos se sentían la necesidad de observar las leyes dietéticas y los días sagrados de Israel. Entonces tal vez hay algo de rechazo que está pasando ahí, y él quiere explicar la relación completa y a fondo entre judío y gentil. Ahora, vamos a ver el contenido teológico de la carta. Primero, las 4 secciones grandes de la carta, el contenido básico. En los capítulos 1 al 3 tenemos esta pregunta y su respuesta. ¿Tienen alguna ventaja los judíos sobre los gentiles? Y la respuesta es no, no tienen ninguna ventaja. En el 4 al 8, él hace la pregunta, ¿el Evangelio contradice la ley de Moisés? La respuesta es no. Del 9 al 11, la pregunta se podría formular así, ¿por qué no muchos judíos se convirtieron? Y vemos su respuesta, es para abrir un espacio para los gentiles dentro de la iglesia. Y al final, los últimos 5 capítulos, ¿cómo deben vivir los cristianos? Pues entregados a Cristo y a poner en práctica su fe en toda la vida. Ahora vamos a ver la secuencia lógica con algunas citas de la carta, para que veamos, como hemos estado haciendo, algunas citas claves que nos enseñan la secuencia lógica de la carta. Él empieza con mención de la condición espiritual de toda la humanidad. Tanto los judíos como los gentiles son pecadores y necesitan de la salvación. Todos carecen de la justicia. El pecado resultó en muerte, condenación e ira de Dios. Y los seres humanos corrompieron sus cuerpos y mentes y no ofrecieron el culto debido a Dios. Aquí tenemos una cita en Romanos 1. Flora, ¿nos haces el favor de leer Romanos 1:18? Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Entonces ahí vemos la ira de Dios contra los pecadores. Y también, por favor, Guillermo, Romanos 1:21. A pesar de haber conocido a Dios, no declararon como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron de sus inútiles razonamientos y les oscureció su insensato corazón. Bueno, entonces aquí vemos la falta de justicia en la vida de los pecadores, tanto los judíos como los gentiles. Faltamos la justicia de Dios y viene la ira de Dios en contra de los pecadores. Y luego Pablo sigue, otro punto. Bueno, también en otra cita acerca de este problema, como está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Tanto los judíos como los gentiles son culpables del pecado. Por culpa del pecado en ellos, la ley de Dios los esclavizó. A ver, David, ¿nos haces el favor, por favor? Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Judíos y gentiles. ¿Y la otra, por favor? Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Entonces el resultado para todos, sabiendo o conociendo o no de la ley, es el mismo resultado, es el juicio. Pero los que ponen su fe en el Mesías, dice Pablo, tanto gentiles como judíos, son los verdaderos hijos de Abraham. Y ellos alcanzan la justificación que él alcanzó por su fe. Son reconciliados con Dios, ya no son enemigos, sino que tienen paz con él. Y aquí tenemos una cita de Romanos 4. Alex, ¿nos haces el favor de leer esta cita? Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Entonces, ¿es posible que los gentiles tengan como padre a Abraham?
Sí. Porque no, porque no es por descendencia física, no es por la sangre israelita, sino ¿qué es lo que nos hace herederos de la fe de Abraham? Que somos hijos de Dios. Hijos de Dios, tenemos la misma fe que Abraham. Sí. De hecho, cuando Dios le hizo una promesa a Abraham, Abraham le creyó y fue acreditado como justicia. ¿Sí? Fue contado como justicia. Contado como justicia. Dios tomó en cuenta su fe. Esta justificación ha sido provista por Dios a través de Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Es una fe en Cristo, pero ¿qué tipo de fe? Una fe que tiene en su vista la obra redentora de Cristo en la cruz. En la conversión somos crucificados con Él. Dice el capítulo 5, 8, José Luis. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces nuestra fe tiene como su base su sacrificio expiatorio en nuestro lugar. Sin embargo, la fe es una provisión que tiene que ser recibida. O sea, la salvación tiene que ser recibida por fe. Es un principio por el cual Dios siempre ha tratado con la humanidad, como muestra el ejemplo de Abraham en el Antiguo Testamento. Es un don de la gracia de Dios que no se puede adquirir por obras humanas. No hay dos caminos de salvación. Dios es justo, aunque es un juez que justifica a los pecadores. Esaú, ¿nos haces el favor de leer estas dos citas? Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces, cuando Dios justifica a los que tienen fe en Jesús, ¿Él pasa por alto sus pecados? Sí. No. Sí. Si Él justifica, Él pasa por alto. No más bien. En su paciencia, pasa por alto en su paciencia los Pero ha ofrecido a pecados Jesucristo. Jesucristo es Jesucristo, sí. Entonces, nos perdona a nosotros, sí, pero nuestros pecados es que son pagados por Cristo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que Dios es justo. Su santidad requiere que sean pagados los pecados, ¿no? Él no puede pasar por alto los pecados y olvidar de sus pecados. Tienen que ser pagados. Entonces se mantiene su justicia, pero a la vez perdona y es misericordioso, ¿no? No podemos crear una división entre el amor y la justicia de Dios, entre su amor y su misericordia, ¿no? Es una tensión de su carácter, son dos atributos de su carácter. Jesús ahora es el nuevo Adán, iniciando una nueva humanidad. Y el capítulo 5 de Romanos es un capítulo tremendo que contrasta el Adán viejo con el Adán nuevo, Jesucristo. En Jesús la gloria de Dios regresa a la humanidad, la gloria que Adán perdió. Vamos a ver dos citas aquí, a ver, Flora tal vez, en Romanos 5. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más por el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Muy bien, entonces aquí vemos la gran reversa, ¿no?, de la historia. Todo ser humano hereda el estado pecaminoso de Adán. Dice, por un solo hombre el pecado entró en el mundo. Todos nacimos como hijos de Adán. Y algunos, los que confían en el plan de salvación y que tienen fe en Cristo, son los que se incorporan a la vida y llegan a ser hijos de Dios como parte de esta segunda humanidad. Una humanidad redimida
con Cristo como la cabeza, no como Adán como la cabeza de esa raza. El tiempo presente, dice Pablo, el tiempo presente es un tiempo de sufrimiento antes del fin. La creación gime y nosotros también, pero el sufrimiento produce resultados en nuestras vidas. En este tiempo de adversidad, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. No llevo el orden. ¿Quién está? Tal vez Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos. De hecho, considero que de nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Entonces vemos que el tiempo presente es tiempo de sufrimiento, no solamente para nosotros, sino para toda la creación, ¿no? Hay una preocupación por la creación entera de Dios, ¿no? Y como los dolores de parto es un momento de mucho sufrimiento para la mujer, luego viene algo glorioso que es el nacimiento. De la misma manera, la creación gime como en dolores de parto. Dios está entregando o dando a luz a una nueva creación. Una nueva creación que tendrá la gloria recuperada de la creación original. Y es una gloria que se revelará también en nosotros. Ahora, debido a que la salvación es solamente el principio de la experiencia cristiana, Pablo continúa para demostrar cómo el cristiano es librado del pecado, de la ley y de la muerte. Una provisión hecha posible por su unión con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección, simbolizada por el bautismo, y por la presencia y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora nos habilita a cumplir la ley en obediencia y nos ayuda a orar en nuestra debilidad. ¿Qué dice Romanos 8, del 1 al 2? Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Muy bien. Entonces, un aspecto céntrico a la salvación es que estamos unidos a Cristo, ¿sí? Incorporados a Cristo, bautizados en el nombre de Cristo. Y como resultado recibimos el Espíritu, el cual nos libra de la ley, del pecado y de la muerte. Luego, en los capítulos más tarde, Pablo muestra que Israel también, aunque por el momento se encuentra en un estado de incredulidad, tiene también un lugar en el plan de salvación de Dios. Dios predestinó su rechazo del Mesías con el resultado de la conversión de los gentiles. Ahora Israel consiste solamente de un remanente que permite la conversión de los gentiles, pero llegará un día en el cual más judíos se convertirán. David. Por lo tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Si no fuera por el rechazo de Israel, a lo mejor nadie hubiera predicado el Evangelio a los gentiles. Pero predicar el Evangelio y ver su conversión ha creado celos entre el pueblo judío. Y durante la historia vemos que más y más judíos también han aceptado a Cristo, aunque hay muchos judíos hoy día que todavía no lo aceptan como Mesías, ¿verdad? Los cristianos responden a la gracia de Dios con servicio y culto, se entregan a Dios cuerpo y mente como siervos de Él y como sacrificios vivos. Flora. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual
ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces aquí empieza la última sección de la carta donde Pablo nos exhorta y les exhortó que se entregaran por completo a Cristo y ofrecieran sus vidas como sacrificios vivos, ¿no? Es donde tenemos esa frase, sacrificios vivos a Dios. También Pablo dice que ellos deben obrar su fe cristiana en maneras prácticas, tanto en la iglesia como en el mundo. El hombre justificado tiene la responsabilidad de dar testimonio a Dios en las diferentes esferas de la vida, la social, la política y la fraternal, y debe evitar la venganza. ¿Qué dice esta cita en Romanos 15? Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo aceptó a ustedes para gloria de Dios. Entonces aquí Pablo no menciona problemas específicos dentro de la iglesia, simplemente les anima a que vivan juntos en armonía, que se acepten mutuamente. Son cosas que él podría haber dicho a muchas iglesias en muchos lugares, y son exhortaciones que también siguen aplicándose a nosotros. Ninguna otra carta de Pablo explica tan profundamente el contenido del Evangelio y sus implicaciones tanto para el presente como para el futuro. Ese es el contenido de la carta y la secuencia lógica, y también es un resumen del mensaje de Romanos para nosotros hoy. Durante 10 o 12 puntos centrales vemos todo el mensaje de Romanos resumido aquí. Para concluir, vamos a ver algunos aspectos literarios dentro de la carta y vamos a ver un poquito más de cerca un pasaje en particular. En primer lugar, tenemos algunas alusiones de las enseñanzas de Jesús en los capítulos 12 al 14. Es un aspecto literario que emplea Pablo. Pero de más interés es lo que mencionamos antes, es el modo de debate de Pablo en la carta. Tiene características de una diatriba, se llama este recurso retórico o este aspecto literario, que es un género argumentativo popular entre los filósofos cínicos y estoicos. Es como dialogar con un interlocutor imaginario. Aquí vemos algunos aspectos. En primer lugar, el autor se dirige directamente a su oponente, y tenemos ejemplos de esto en Romanos 2, 1 y 17. Pablo imagina una persona levantando objeciones a sus ideas y lo refuta. Vamos a verlo aquí. Alex, ¿nos haces el favor de leer estos dos versículos? Por tanto, no tienes excusas tú, quien quiera que seas cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios. Pablo como que está hablando a una persona específica, utiliza esto como un aspecto literario, y dice, y tú, para hablar como con una persona imaginada, ¿no? Como un interlocutor. Y el formato de su argumento sigue más o menos así. Formato de la diatriba tiene 4 aspectos. Primero él empieza con la pregunta, que quiere decir, ¿qué entonces? Y luego hace la pregunta retórica que tiene una respuesta obvia. ¿Qué entonces? Acerca de esto y el otro. Y luego dice, me genoita, de ninguna manera o jamás. Es la respuesta obvia a su pregunta retórica. Y al final él da su respuesta. Y vamos a ver 2 ejemplos de esta diatriba en Romanos 3 y en Romanos 9. Vemos, y aquí lo tengo separado en 4 secciones.
Acuérdense del formato. T1, pregunta retórica, meganoita y la respuesta en Romanos 3. Dice, pero entonces, si a algunos les faltó la fe, y luego hace la pregunta, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Meganoita, de ninguna manera, jamás. Y luego da su respuesta. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Aquí está la cita del Antiguo Testamento. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. Pero el entonces, como la introducción al asunto, la pregunta, la respuesta o del meganoita, que nunca puede ser, que no es así, y luego su respuesta teológica más desarrollada. Y tenemos otro ejemplo en Romanos 9. ¿Qué concluiremos? ¿Tienes alguna pregunta? Ahí en el último paso, él normalmente manifiesta el Antiguo Testamento, ¿verdad? No siempre. En este caso sí, pero no siempre. Correcto. Okay. No está en todos los ejemplos. Otro, ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Meganoita. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Entonces es una fórmula que vemos de la diatriba en toda la carta, un recurso retórico que emplea Pablo. Muy bien, entonces para terminar quiero ver un poquito más de cerca un pasaje problemático en la carta. ¿Quién es el yo de Romanos 7? Lo que tenemos en Pablo es un yo obviamente cristiano en Romanos 6 y 8, pero luego tenemos un yo en Romanos 7 que parece ser no cristiano. Y el problema es cómo cabe esto. ¿Qué quiere decir Pablo en este pasaje? Él se refiere a sí mismo a la vida de un creyente, como en Romanos 6 y Romanos 8, o a la vida de un inconverso. La posición tradicional reformada es que se refiere a la vida de un creyente, igual que como en Romanos 6 y 8, y que la vida cristiana es una lucha interna donde por lo general perdemos la batalla contra el pecado. Vamos a ver algunos puntos a favor de esta posición, pero primero leemos una parte de la cita, tal vez ahora Esaú. Sí, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Es un pasaje difícil, ¿no? Porque Pablo se expresa como si estuviera esclavizado, ¿no? Como es esclavizado. Entonces es difícil entender. ¿Él está hablando de la experiencia de él como cristiano? ¿O está hablando más de su experiencia antes de conocer a Cristo? ¿No? Porque parece que no tiene nada de obediencia, no tiene nada del Espíritu. A favor de la posición de que él está hablando de su experiencia como cristiano, tenemos esto. Pablo usa la primera persona singular, yo, y el tiempo presente. Él como apóstol está diciendo yo, esto y el otro, hablando del tiempo presente. Y también en el versículo 22, Pablo dice que en su hombre interior se deleite en la ley de Dios, y un inconverso no puede decir esto. No puede decir yo me deleito en la ley de Dios.
Y otra cosa a favor de esta posición es que muchos cristianos, y tal vez nosotros también diríamos, que nuestra vida es una lucha. Es una lucha donde por lo general perdemos la batalla contra el pecado. Esa es la posición tradicional reformada, que es una batalla porque por lo general perdemos. Pero últimamente se ha levantado una nueva posición que tiene una posición en contra de la posición tradicional. Y esta nueva perspectiva también ha surgido en campos reformados. Es la idea de que Pablo se refiere a su estado antes de su conversión, del estado de todo judío bajo la ley antes de convertirse al cristianismo. Por ejemplo, podemos ver algo a favor de esta segunda posición. Pablo escribe de una manera muy negativa en cuanto a ese yo. Dice, vendido al pecado, miserable, esclavo a la ley del pecado, habitando un cuerpo de muerte. Y este negativo es un contraste agudo con los capítulos 6 y 8, donde el cristiano ha sido liberado del pecado, tiene un poder para servir a Dios, y el Espíritu Santo le habilita para cumplir la ley, sobre todo en el capítulo 6, del 18 al 22. Entonces, por otro lado, parece que él está hablando de su posición antes de llegar a conocer a Cristo. Y también es interesante notar el contraste entre Romanos 7:25 y 8:4, los versículos que siguen nuestro texto. Él en el capítulo 7, el texto en cuestión, no lucha con la ayuda del Espíritu Santo, sino lucha solo. Otra cosa es que es interesante notar que el cautivo del 7:23 es liberado en el 8:1 al 4. ¿Está hablando de su misma experiencia como cristiano o la experiencia antes de ser cristiano? Pablo tal vez quiere que pasemos de la vida miserable en Romanos 7 a la vida en Romanos 8. Y si nuestra vida cristiana se caracterizara por el fracaso contra la carne y el pecado, sería una contradicción de Romanos 8. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está hablando Pablo del yo cristiano? Cuando él dice, estoy esclavizado, no puedo. ¿O está hablando de su experiencia como antes de conocer a Cristo? Yo creo que las dos están ligadas, ¿no? Dentro de su propia experiencia está el yo pecador y las experiencias que ha tenido durante su vida. Como mixto. Sí. Okay. Es habla pues lo que es la antigua naturaleza y la nueva naturaleza, ¿no? Okay. Entonces expresa lo que en cierta manera reconoce que hay en la antigua naturaleza, o sea, en la naturaleza pecaminosa, y ya en Romanos 8 pues, lo que viene siendo la nueva, ¿no? Muy bien. Cuando estamos hablando del proceso de la santificación, estamos viviendo estas etapas en las que vamos avanzando, pero pues yo siento que es un conflicto de todo el tiempo. Ajá. El ir abandonando el viejo hombre para renovarnos, y es dentro de ese proceso de santificación. Sí, creo que sí. fue Okay. Yo también pienso que Pablo no cambió cuando Cristo lo transforma, ya se hizo impecable. O sea, no creo que. Yo creo que seguía siendo hombre tratando de ir viviendo esa fe que hablaba, pero sí tenía sus cosas, ¿no? Incluso hay por algo, no sabemos a qué se refiere cuando dice que el aguijón lo anda molestando, puede ser pecado, puede ser no sé qué cosa, puede ser. Entonces yo pienso que él es, ¿no? Y él se pone como de ejemplo. Yo así era y así deben de ser ustedes, ¿no? Y así somos ahorita nosotros también, ¿no? Muy bien. Y también no sería congruente si en el 6 y en el 8 está hablando de un yo que conoce a Cristo
Entonces, como que el 7, sacarlo de eso, no sería una exégesis adecuada. Y viéndolo con otras cartas de Pablo, lo que mencionó José Luis, de que existen dos naturalezas, y como decía, él es mixto, ¿no? Porque es el hombre en su propio esfuerzo, siendo cristiano, pues esa es la experiencia. Pero contamos con Cristo, que tenemos una nueva naturaleza y puede ser diferente. Sí. Pues es un texto difícil y es bueno luchar con textos así, ¿no? Para profundizar y tratar de llegar a qué se refería, ¿no? Y para concluir esta parte, tengo una nota pastoral que enfatiza un poco de lo que ustedes ya expresaron. Vivimos ahora entre el ya y el todavía no, ¿verdad? Vivimos entre las edades, vivimos con Cristo resucitado, como con su reino inaugurado, pero no consumado. Y nosotros hemos sido inaugurados como cristianos, pero no consumados completamente, ¿no? Y nos vamos a consumar en su presencia cuando estemos Sí, en la mano. exactamente. Nos vamos a ver como espejo pero hasta allá. Hasta allá. Ajá. Y así que es cierto que experimentaremos fracaso a veces en nuestra vida espiritual, ¿no? Es el testimonio de todos nosotros. No hemos sido perfeccionados todavía. Sin embargo, la descripción miserable en Romanos 7 de una persona cautiva en el pecado e incapaz de obedecer a Dios no debe considerarse como una descripción de la vida típica de un creyente que pide la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Y que cuenta con el apoyo de Dios para vencer el pecado, ¿no? Tenemos que esperar y querer una vida victoriosa en Cristo, ¿no? A la vez.